Manuela de Ávila es maestra en políticas públicas por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Su desarrollo profesional ha combinado tanto el periodismo como la vida política. Es militante del Partido Comunista de Brasil y autora de 3 libros: Revolución Laura, ¿Por qué luchamos?, y el titulado ¿Y si fuese usted? Es fundadora del Instituto ¿Y si fuese usted?, ONG destinada al combate a las fake news y el odio en las redes. Manuela comenzó su trayectoria legislativa en 2004, al ser elegida concejala de su ciudad natal, Porto Alegre. Después ocupó el cargo de diputada federal de 2007 a 2015 y diputada estatal de Río Grande del Sur de 2015 a 2019. Fue candidata a sus 37 años a la vicepresidencia de Brasil, en fórmula con Fernando Haddad en 2018. Durante su gestión como diputada federal, fue autora del Estatuto de la Juventud, presidió la Comisión de Derechos Humanos y coordinó la bancada de izquierda. Como diputada estatal, destacó por sus múltiples iniciativas a favor de los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT+, y la primera infancia. Buenas noches, aquí estamos con nuestra gran invitada esta noche, Manuela de Ávila, nos acompaña desde Porto Alegre. Un fuerte abrazo, Manuela, bienvenida con nosotros. Hola John, una alegría hablar contigo y con todos ustedes de México. No, un enorme gusto para nosotros aprovechar de estas tecnologías para enlazarnos, ¿no?, en la gran América Latina, conversar contigo, que eres además gran amiga de México, de las luchas sociales de toda América Latina. Tuvimos el lujo de recibirte aquí en la UNAM hace un año para una gran conferencia magistral que nos compartiste. Y más recientemente estuviste en la brega política muy directamente. Pero empecemos ahí. ¿Cómo estuvo esa campaña por la presidencia municipal de Porto Alegre, que al final no te favoreció, pero diste una batalla histórica y muy importante de dignidad? Cuéntanos de esa experiencia, por favor, Manuela. Tú sabes, John, si nosotros pensamos la política como una película y no una imagen sola, hace 2 años o hace 1 año cuando yo he estado en México con ustedes, yo no imaginaba que íbamos a tener fuerza en las elecciones locales. O sea, después de la derrota, que fue una derrota muy importante, una derrota estratégica, no fue una derrota cualquier que hemos tenido nosotros con Bolsonaro en el 2018. Después de eso, si tú preguntases a mí o mismo a mi amigo Boulos, que ha disputado en São Paulo, si íbamos a tener la fuerza que hemos tenido, yo te iba a contestar que no. O sea, yo creo que hay algo cambiando en Brasil, ¿no? En mi caso particular, nosotros enfrentamos algo que creo que es importante que se lleve en cuenta en el mundo. De un lado, es verdad que el presidente de Brasil no tiene más la fuerza política que tenía. O sea, es verdad que Bolsonaro fue el grande derrotado de las elecciones locales. No ha tenido ninguna victoria, pero las ideas de él siguen con mucha fuerza. O sea, el ideario que ellos han construido con las fake news, en la disputa política anterior, sigue vivo en la gente. O sea, el tema del anticomunismo, el antiizquierda, los temas relacionados a la religiosidad, o sea, siguen muy intensos en la sociedad. Lo que creo que es una victoria que tanto en Porto Alegre hemos tenido casi 46% de los votos, y en São Paulo, que hemos tenido 40% de los votos. Creo que logramos hablar mejor con la gente. O sea, si antes nosotros no comprendíamos lo que pasaba con nuestra gente, que creía en un conjunto de cosas terribles que la extrema derecha de Brasil se pueden decir, ahora hemos comprendido los caminos. Creo que estamos en eso. Pero ellos siguen con fuerza, ¿no? La extrema derecha sigue con fuerza en una situación muy, muy compleja del pueblo brasileño. Tenemos hoy millones de personas que viven con soporte del gobierno. El gobierno se va a quitar el soporte por el tema de la pandemia. Entonces tenemos una situación social muy, muy frágil en Brasil hoy. En 2018 gana Bolsonaro, gana con Lula en la cárcel, PT, tú y Haddad representando la bandera con gran fuerza. Por lo que dices, esto
sí tocó fibras profundas en la cultura política brasileña, esa derecha. No fue una simple desquite en contra del PT, sino que realmente una recuperación de valores y prácticas que estaban dentro de la cultura política brasileña, o estoy exagerando. O sea, sí hay No. esa fuerza cultural de la derecha neofascista en Brasil. Sí, creo que tú tratas perfectamente el tema. Mira, nosotros hemos vivido en Brasil como si fuéramos un laboratorio de las experiencias de América Latina. En 2016 hemos tenido el golpe contra Dilma. No podemos sacar eso de la cabeza porque Claro. hasta llegar en el golpe hemos tenido un proceso político que no fue el proceso de la extrema derecha fascista, pero fue la extrema derecha fascista impulsionada por una derecha democrática. O sea, caminó conjuntamente con esta extrema derecha para lograr hacer el golpe. O sea, hemos tenido 2014, 2015, con los medios, con los partidos de la derecha, centro derecha y centro, o sea, todos juntos contra nosotros. Y en ese proceso, como si el país estuviera embarazado, para hacer una analogía femenina, o sea, el embarazo tenía dentro del proceso político de la derecha, de los medios, estaba la extrema derecha y ese fue el resultado del 2018, pero no salió del cielo. O sea, fue un proceso que han construido con el anti-izquierda, el anticomunismo y otras cuestiones que son tan imaginarias que es complejo explicar a la gente, con los temas ideológicos de género. O sea, en un momento, porque en el mundo desde el 2008 tenemos la crisis económica y con eso tenemos un levante de las mujeres y de los negros y negras, pero el levante de la gente tiene que ver con la crisis económica. O sea, los más frágiles económicamente en la sociedad capitalista son las mujeres, son los hombres y mujeres negros en Brasil, por ejemplo. O sea, hay un movimiento de la sociedad desde abajo y con una crisis económica tremenda, global, del capitalismo, que no fue una crisis brasileña, ni siquiera una crisis argentina en el 2008, ¿no? Con eso ellos han construido el tema ideológico de género, por ejemplo, que nosotras las mujeres intentamos cambiar a los hombres biológicamente, o sea, cosas muy imaginarias. Y eso está en la sociedad brasileña, o sea, está en gente que no cree, en mente creer, pero está en gente, en los trabajadores, en las trabajadoras, gente sencilla que cree en eso y que bueno, tenemos que lograr cambiar y ese es el desafío que tenemos nosotros, ¿no? Y hubo avances, supongo, en esta materia durante los gobiernos de Lula y de Dilma, pero quizás no se avanzó suficiente. Una cosa que me he fijado en la historia política de Brasil reciente es que desde el primer gobierno de Lula tenía que existir, pero para poder aprobar las leyes en el Congreso, desde el primer día se tenían que establecer alianzas con la derecha, con las fuerzas más conservadoras. El PT nunca ha controlado el Congreso en su totalidad, ¿correcto? Porque hoy en México, por ejemplo, es muy interesante. Morena sí controla el Congreso, Sí, y acusan de ser muy autoritario, etcétera, pero es una diferencia, ¿verdad? Una diferencia tremenda, como el tema del Frente Amplio, por ejemplo, en Uruguay. Mira, en el mejor momento del PT, el PT ha tenido 18% de la Cámara de los Diputados, o sea, ni siquiera un quinto de la Cámara de los Diputados, para que tengan idea de qué minoría hablamos. O sea, no es casi mayoría, es una minoría muy franca. Y creo que en eso están también las cosas que tenemos que refletir. Yo no creo que el mundo está solo en lo que acertamos y lo que erramos, porque cuando tú estás en el futuro es muy más sencillo mirar para atrás, ¿no? Claro. Entonces creo que es parte del proceso de aprendizaje de nuestro campo político en el mundo. Yo creo que nosotros no estuvimos tan cerca de los movimientos sociales como teníamos que estar para hacer
una presión más intensa en el Congreso por otros cambios, como los cambios del sistema político, de los medios, ¿no? Mismo de alternativas de medios, o sea, también, y en eso está, John, algo que estaba cambiando en el mundo y que nosotros estábamos en el gobierno y no hemos, en cuanto gobierno, en cuanto partidos, conectados, que fue el cambio de la comunicación. Yo tengo un chiste que hago en mi partido que si no hablar de comunicación no soy yo, porque hace como, mira, mis elecciones tienen que ver con eso. Y nuestra gente miraba y decía, mira, ¿qué pasa con la tica que está como con 20 años y tiene la mayor votación del país? ¿Cómo ha hecho eso? Y tiene que ver con la comunicación, o sea, con los cambios que estaban pasando tecnológicos y que nosotros estivemos apartados de eso, como una forma de hablar con la gente, porque estaba en eso, ellos estaban en eso, o sea, la extrema derecha estaba en eso, estaba organizando las personas y nosotros no estábamos. Entonces, creo que tiene que, y en Brasil, y creo, yo no conozco tan profundamente a México para comparar, pero muchos amigos que estudian el tema dicen que guardamos particularidades en eso, que es el tema de la violencia contra la gente. O sea, nosotros hemos tenido el año pasado casi 70,000 muertos en situaciones de violencia, o sea, que tiene que ver con el tráfico de armas en el país. Y ese es un tema muy, porque si las personas sienten miedo y si tú no hablas acerca de eso, tú no hablas con la gente y no hay nada, es algo brutal tener miedo, ¿no, John? Y entonces, Sí. y ese es un espacio de la extrema derecha, porque si tú no pones nada en eso, ellos ponen mentiras, como vamos a matar a todos, o bueno, tenemos que poner todos en el cárcel, que es uno de los debates del mundo y uno de los debates ideológicos de los Estados Unidos con el mundo, ¿no? El tema del hipercarcelamiento de las personas, sobre todo de las personas más pobres. O sea, tiene que ver con eso, con temas de lo que significa la crisis económica, el reordenamiento de la derecha en el mundo delante de eso, ¿no? O sea, no había más espacio para un proyecto que no fuera el proyecto de ellos, ¿no? La necesidad de eso y todas las armas que han utilizado para lograr vencer, como el golpe y el cárcel de Lula, porque han hecho eso, o sea, no fue democráticamente que han logrado vencer, pero también hay los problemas reales, el tema de los movimientos sociales y, en mi opinión, el tema del miedo que la gente siente de vivir en Brasil. Claro, no, es impresionante el panorama que dibujas, que pintas. Tú misma eres un ejemplo de esta política renovada. Joven, mujer, con un discurso fresco, que comunica, que utiliza las redes sociales, que está abriendo brecha en Brasil y me atrevo a decir en el mundo entero como una voz muy importante a nivel internacional. Y llama la atención que tú no eres, bueno, no sé si es el caso todavía, pero no eras originalmente del PT como tal, sino tú eres del Partido Comunista, ¿no? Y sigo en eso, ¿no? Sigues en el Partido Comunista, muy bien. A mí me parece fantástico porque esa mezcla precisamente entre la política renovada y los principios muy firmemente de izquierda, a algunas personas les podría parecer una contradicción, cuando en realidad tú los unes perfectamente. Cuéntame un poco de eso. ¿Hay una tensión entre ser feminista y comunista? ¿Hay una tensión entre ser joven con discurso fresco y todavía tener estas ideologías? A mí me parece fantástico, pero respóndanos, porque igual desde México no queda claro. Aquí no tenemos un partido comunista fuerte, por ejemplo. Te voy a decir, John, que solo no tienen intenciones las personas que no tienen ideas vivas y no están en movimiento con el pueblo. O sea, la tensión es algo que es intrínseco a la manera como nosotros los comunistas pensamos del mundo, ¿no? O nosotros los marxistas pensamos del mundo. Entonces, la dialéctica es la tensión, ¿no? Es acerca de eso, para mí, Así a lo es. menos. Pero, ¿qué te voy a decir? Mira, yo, primero, teóricamente, yo creo que no hay una contradicción teórica entre ser una feminista y una comunista. No es que ser una marxista sea automáticamente ser feminista, y ese fue un error de nuestro pasado, ¿no? Pero para mí es muy claro
que hoy en el mundo las contradicciones se establecen económicamente, como nosotros los marxistas creemos, pero tienen recortes que agravan la desigualdad. Y en el caso de mi país, el tema racial y de género son los dos que estructuran. Yo no soy francesa, ¿no? Quizá en París sea el mismo ser un trabajador hombre y una trabajadora mujer, mismo que no sea el mismo ser un hombre y una mujer, ¿no? Pero desde la perspectiva de una mujer que vive en Latinoamérica, sí, la cuestión de género es intrínsecamente conectada con la cuestión de clase. Y, bueno, la cuestión racial más todavía, ¿no? Porque es lo que estructura, fue lo que estructuró a mi país. El capitalismo es estructurado a partir de la cuestión racial en nuestros pueblos en Sudamérica, sobre todo. Si eso es simple, no, no es, porque mira, yo estaba ahora leyendo un libro que es muy bueno, que es un libro, el nombre en portugués es La armadilha de identidad, pero es un libro no sé si tú lo conoces, de un pakistanés norteamericano, o sea, se llama Assad. No, no lo conozco, se ve muy interesante, sí. Sí, yo voy a buscar el nombre en México, seguro que está ahí, voy a buscarlo y después te escribo. ¿Por qué hablo de ese libro? Porque justo él trabaja con el tema. Es posible que alguien sea de izquierda hoy y que no tenga la cuestión de la identidad, si la cuestión de la identidad es una de las maneras de estructuración de la desigualdad, no, pero es posible que se tome el tema de la identidad como el tema central, tampoco. O sea, tenemos que saber que está, y tenemos que saber y hablar acerca de eso, si no los otros, o los liberales, o una izquierda más inconsecuente, sin la perspectiva económica, van a hablar acerca de eso. Mira, la capa, ahora no me recuerdo si fue Times o The Economist, ha hecho algo muy, muy, un poco cómico, pero lo que es el liberalismo, ¿no? Nosotros tenemos como resolver el tema racial. En el marco del tema de George Floyd, o sea, ellos intentan hacer la disputa con eso y nosotros tenemos que hablar acerca de eso, porque la gente sabe, si yo estuviera ahora en la calle en Brasil y preguntar para una persona, ¿dónde la policía se va con violencia? Se van a decir en las casas de los negros y negras, no en tu casa, que eres una mujer de la universidad y que estás en una región central. Eso es algo. Yo creo que hay algo que no es solo con el Partido Comunista, sino con toda la tradición de izquierda en el mundo, que bien o mal, todo deriva de los partidos comunistas. O sea, todos tenemos los mismos padres y madres, somos como hermanos. Entonces, todas las personas que tienen hermanos y hermanas saben a lo que me refiero. O sea, podemos ser personas diferentes, pero miramos y sabemos que tenemos problemas y cualidades muy, muy similares por cuenta de la origen. Creo que hay algo muy largo generacional, que es el tema de una, que tiene que ver, nuevamente te digo, con el tema de comunicación, pero tiene que ver también con los cambios que hemos hecho en la sociedad. O sea, yo he nacido en 81, o sea, si es verdad que tengo por estudio y por militancia conocimiento acerca de lo que fueron las batallas en el tiempo del muro de Berlín, también es verdad que yo me acuerdo cuando ha caído el muro. Me acuerdo mi papá en la sala y pensaba, ¿qué hace la gente mirando a un muro caer? O sea, ¿por qué te digo eso? Parece que está muy, muy, muy en el pasado para mi generación y yo tengo casi 40 años, o sea, no soy una niña. ¿Por qué digo eso? Porque creo que tiene que ver con cuánto estamos dispuestos a mirar para el futuro y tener los pies en lo presente. Por supuesto, sabiendo lo que hemos hecho y nuestra historia, pero la verdad es esa. Y creo que eso existe, sobre todo en Brasil, que fue un país con una dictadura militar muy fuerte. O sea, una persona que fue joven, comunista o de izquierda en la dictadura militar y una persona que ha nacido y crecido libre, son personas distintas. La generación más joven que la mía, que tiene 20, las mujeres que tienen 20 o 30 años hoy, John, no se recuerdan de Brasil antes de Lula. O sea, yo hablo con ellos acerca de la universidad. Yo tengo 39 años, hablo con ellos. Mira, hace 22 años, cuando yo ingresé en la universidad, no había ningún negro. Y me miran como, somos la mitad ahora. Sí, pero no estaban. O sea, los cambios se van incorporando en la sociedad y tenemos que reconocer eso como parte del proceso, ¿no? Maravilloso, no sé si Manuela.
No, sí, por supuesto, y más. Me parece magnífica esta postura de integradora, transformadora, y de reconocer los cambios históricos y las luchas constantes. Pero vamos a una breve pausa y regresamos ahorita para este fascinante diálogo con Manuela Dávila, que nos acompaña desde Porto Alegre, Brasil. No se vaya. Aquí seguimos con Manuel Ávila, una política, una periodista, un analista muy importante de Brasil, que podemos aprender mucho de ella. Durante un tiempo se instaló una narrativa un poco derrotista con respecto a Sudamérica, ¿no? El desafuero contra Monte Dilma, la victoria tramposa de Bolsonaro y también en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en toda la zona, había un supuesto fracaso de la izquierda, ¿no? Pero también por lo que tú mismo estás relatando, quizás más bien es lo contrario, más bien lo que estamos viendo es un pánico de la derecha frente a los éxitos de los gobiernos de izquierda, ¿no? Tú mismo hablaste de que las universidades vivieron una transformación muy fuerte en su composición racial, supongo que también de clase. Hablando con Álvaro García Linera, que también estuvo con nosotros junto con Evo en esos meses que le dimos cobijo a esos grandes líderes sociales, estuvo aquí en este programa también y nos hablaba de eso, que afortunadamente además duró un año, el golpe de la derecha fascista, también fue por eso, fue un pánico de cierta parte de clase media alta, y no fue tanto un ejemplo de fracaso, sino una respuesta a los éxitos, ¿no? No sé cómo ves, cuáles fueron, primero antes de hablar de los errores y las elecciones, cuáles fueron los grandes logros del periodo del PT, de los gobiernos de izquierda, de Lula y Dilma en Brasil. Mira, John, fueron muchos. Creo que tú, hablas perfectamente de lo que vivimos en Brasil. En el primero, creo que el más importante para el mundo fue la política internacional de Brasil y la política externa en Sudamérica y en el bloque del sur global, ¿no? Eso es algo muy, muy sencillo. Mira lo que hacen ahora con Venezuela, los Estados Unidos, ¿no? Es acerca de eso, o sea, Brasil es un país muy importante en la región y ha tenido una postura muy proactiva y no imperialista, para usar una expresión tradicional clásica de nosotros, o sea, de integración, de una política comercial privilegiando otros parceros. Creo que eso es algo que a ellos no se conformaron nunca, o sea, cuando Barack Obama ha dicho a Lula, tú eres el cara, o sea, tú eres el hombre del mundo, ha dicho con la sonrisa y pensando, ¿cómo no estás sacando? ¿No? ¿Cómo logras hacerlo? Comercio con China y con nosotros con la mano así, sin guerras, ¿no? Eso es algo. El refuerzo de la tradición diplomática de Brasil. Internamente, el tema de la hambre y de la pobreza, porque nosotros, y yo siempre fui alguien muy crítica a la idea de la generación de nuevas demandas de consumo en la sociedad como algo a alcanzar, pero tenemos que saber que no hablábamos del consumo de ítems superfluos, o sea, hablábamos del consumo de comida. Y entonces el tema económico en el país fue algo tremendo y las personas de izquierda en Brasil tenemos que tener el compromiso con eso, con imaginar que podemos construir un proceso de desarrollo que enfrente la desigualdad. Somos el país más desigual del mundo. Y eso fue algo que no logramos enfrentarlo, ¿no? Hemos hecho, y aquí en esto está, en mi opinión, la clave para que la derecha cambiase. O sea, logramos hacer con que la economía se pusiera bien con el tema del consumo de las clases bajas y manteniendo el padrón de consumo de los ricos. Con la crisis del 2008 eso se queda imposible, ¿no? Y con lo que hemos elegido hacer, las élites no se conformaron. A mí el cambio que más me encanta son dos, además de que te lo he dicho. Un es el tema de la educación, porque hemos cambiado profundamente en 10 años la estructura de la universidad. Y eso en Brasil tiene que ver con toda la ciencia producida, o sea, porque en Brasil no hay, todo el desarrollo tecnológico pasa en las universidades públicas, es el modelo de desarrollo de Brasil de ciencia y tecnología.
de PID, como decimos nosotros. Y nosotros en 10 años cambiamos la estructura racial, que es en Brasil la estructura de clase, como tú has dicho perfectamente. Eso es algo increíble porque fue muy, muy, muy rápido. O sea, yo salí de la universidad graduada en el 2003, volví para hacer mi maestría, era una otra universidad, o sea, con los trabajadores en esa. Y eso tiene que ver con quién formamos en medicina, quién formamos en todas las áreas, los ingenieros que tenemos y el compromiso y conocimiento del país que esta gente tiene, ¿no? Que es el pueblo. O sea, tiene más compromiso con la salud pública, que es algo que en Brasil es tremendo, la necesidad que tengamos médicos comprometidos con eso. Y el segundo tema es el tema de las viviendas, o sea, lo que hemos hecho en eso en las ciudades, que es algo tremendamente importante. Pero todo con límites, ¿no? Porque no teníamos el poder, teníamos el gobierno. O sea, hemos hecho viviendas, pero seguimos teniendo las ciudades más desiguales de desarrollo del mundo. Entonces, la gente tiene dónde vivir, pero no tiene cómo salir de su casa y ir al trabajo, por el tema del transporte, que en Brasil es algo muy, muy complejo. Tenemos la universidad y la gente sigue viviendo en viviendas que no tienen saneamiento. Entonces, claro, mismo los cambios positivos que hemos hecho también hacen con que la gente tenga conciencia de la desigualdad del país y de la desigualdad que vive. A veces las personas me preguntan, mira, ¿cómo puede alguien que está en la universidad no estar con nosotros? Porque la vida no es solo objetiva. No hay solo la dimensión objetiva, la dimensión subjetiva, y entonces la persona pasa a percibir cosas y tiene que responsabilizar a alguien por las cosas. Y si hay gobierno, como dice la máxima, las personas se ponen contra el gobierno, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, tiene que ver con el miedo, como tú has dicho perfectamente, de la élite. Lula tiene un símbolo, que es la idea de los aeropuertos. En un dado momento en el país, los ricos empezaron a enojarse que los pobres estaban en los vuelos y decían, pero eso se parece en buses. Yo no sé si en México se dice como en sí decían, dicho que los aviones se habían convertido en camiones. Buses. Aquí decimos camiones, en buses. Sí. Mira, muy interesante la metáfora y el pánico, ¿no? Sí, en Guatemala una vez oí una expresión chicken bus para los buses, eso es con mucha gente. Claro, entonces, claro, los guajolotet, sí. Sí, y entonces la gente empezó a decir eso. Mira, pero los aeropuertos ahora tienen gente con la expresión de la élite brasileña, que es una élite muy antinacional, una élite muy similar con la élite venezolana, la élite brasileña, antinacional, que es algo que ni todas las élites son. Eso fue algo tremendo. Y un tema que la gente no cree, pero en Brasil, hasta 10 años, no teníamos una legislación que tratara a las trabajadoras domésticas como trabajadoras. O sea, no había necesidad de formalidad, era muy similar a la esclavitud. O sea, claro, no habíamos hecho el cambio hasta el 2010. Y para mí es muy nítido un tema de, por supuesto que nunca es solo una cosa, ¿no, John? Pero digo como así, ¿cuáles son las claves para interpretar lo que pasó? Hubo un momento que la clase media dijo, pero ¿cómo así? Ahora está en mi casa, porque hasta ahora a mí me encantaba vivir en un país con menos pobreza y con eso, pero no habían cambiado nada en mi vida. Ahora cambiaste. Ahora yo no tengo más como tener un trabajador para servir en mi casa, porque se quedó más caro, por supuesto, porque tenías que pagarlos correctamente. Eso fue un punto de una flexión política muy grande, que tiene que ver con lo que hablábamos antes. No es posible pensar un país como en Brasil sin tener el tema de la origen del capitalismo en Brasil y del papel de la cuestión racial en eso. Y ves que claro, pasan 500 años y volvemos para algo que es, no rompemos con eso. Y cuando intentamos romper, no con el trabajo doméstico, sino que con la posibilidad de tener un trabajo doméstico más digno, la clase media se desconectó de nosotros. Ahora, por para supuesto, ti eso fue el momento de quiebre entonces, en particular ese los derechos de los trabajadores domésticos. Ese es un momento muy simbólico y yo tengo certeza que si tú hablares con Lula te va a decir eso. Por supuesto que no fue algo sencillo lo que han hecho.
a mí siempre me gusta hablar, así como en Bolivia no fue algo simple, aquí tampoco, o sea, hubo un golpe, una campaña en los medios, los jueces, el tema de la corrupción todo el tiempo, o sea, que es casi un formato de golpe, ¿no? Otro tiempo. Así es, así, cuéntenos más de eso, Manuela, porque estamos justo en eso ahorita. Nos queda clarísimo que los gobiernos anteriores en México fueron profundamente corruptos, fueron los gobiernos más corruptos quizás de la historia de México, más que los gobiernos del siglo XIX, los peores del siglo XX. Robaron a manos llenas, ¿no? Los últimos gobiernos neoliberales en México. Ahora llega Andrés Manuel López Obrador precisamente con la bandera de combate a la corrupción, fue su primera propuesta, ha hecho grandes cosas en la materia, pero los medios insisten tercamente encontrando cualquier cosita por ahí, que el primo del hermano del presidente hizo alguna cosa por ahí y de repente el discurso es que todos son iguales, ¿no? Y todos los medios privados se alinean, ¿no? En ese mismo discurso. Supongo que es algo similar que ocurrió ahí con ustedes, ¿verdad? Sí, por eso, John, siempre para mí es importante decir que hablamos de una dimensión pública con la gente, pero no de la dimensión de lo que han hecho para sacarnos del gobierno, porque para ellos han tenido que poner, así como en las elecciones ahora, la carga máxima, o sea, los medios, los jueces, lo que llamamos de lawfare. Claro, la guerra jurídica, sí. La guerra jurídica como han hecho con Cristina en Argentina, o sea, no es algo cualquier, es algo organizado como fueron los golpes militares hace 40 años, o sea, o 50 años. No hay democracia para los Estados Unidos, la democracia es algo conjuntural. ¿Tenemos condiciones de tener democracia? Ok, para nuestros... No tenemos condiciones, bueno, que no hay necesidades, así que ellos ordenan. Y mismo con eso, intentan decir que los democráticos son ellos, pero ese es otro tema. Mira, lo que han hecho en Brasil fue algo muy, muy sofisticado, ¿no? Y muy similar a lo que pasó con Cristina en Argentina. El libro de Cristina es precioso para un brasileño leer porque es como si tú mirases tu historia con otra gente. Ellos han empezado con el tema de corrupción desde que empezó el gobierno, pero el gobierno vivía un mejor momento económico y con eso creo la agenda tanto de una parte de la élite cuanto para el pueblo estaba como tranquila porque la gente tenía empleo, tenía la universidad, tenía muchas conquistas, pero desde el primer año del gobierno del presidente Lula esto ha sido el tema para ellos. Mismo que nosotros seamos los que han creado todas las estructuras de fiscalización del gobierno. Es tan irónico, John, lo que han hecho ellos, que incluso la policía, el edificio de la policía, la delegacia, decimos nosotros, no sé decir, donde el cárcel, donde Lula ha sido detenido, fue construido por él, porque no existía. Tú lo sabes, o sea, todos los mecanismos de investigación, las policías que son distintas en nuestros países, fueron o criados o liberados por Lula. Porque en el gobierno anterior, por ejemplo, no existían investigaciones de políticos. Los gobiernos que han permitido que los políticos fueran investigados fue el gobierno Lula. Incluso el juez que ha detenido Lula cuando salió del gobierno Bolsonaro, porque él ha sido ministro de Bolsonaro, o sea, Bolsonaro. Sergio Moro, ¿verdad? Sí. Él cuando salió del gobierno Bolsonaro ha dicho... El gobierno Lula siempre me ha permitido trabajar. En ese gobierno no se puede trabajar para combatir la corrupción. Ahora, en este momento, la mujer de Bolsonaro tiene 90.000 reales, o sea, como $20.000 en su cuenta. Nadie sabe de dónde, de corrupción. Nadie habla, ni la prensa, nadie habla acerca de eso. O sea, es una agenda, o es la agenda que ellos utilizan para fragilizar las democracias, en parcería con los jueces. Tenemos que hablar de eso porque en Brasil, por algo casi del acaso, se tiene pruebas que el juez estaba intentando poner Lula en el cárcel. Tú lo sabes de eso, ¿no? Claro. Después de las elecciones, por una casualidad de la vida, un hacker me contactó con todos los documentos que probaban que tenía el juez Sergio Moro conexión con la política.
Y con eso, y con el trabajo de un periodista norteamericano, el Glenn Greenwald, ¿no? Pero fuiste tú que pasaste los documentos al colega Greenwald, ¿sí? Me han procurado como periodista, pero yo he dicho, mira, hay un periodista mejor, pero sin saber, ¿no?, lo que hacer con eso, y sin saber lo que iban a hacer conmigo incluso, porque ahora me pongo a reír porque las cosas han pasado, ¿no? Pero la verdad es que fue algo tremendamente complejo. Y bueno, con eso tenemos pruebas de lo que decimos, pero a veces uno lleva 50 años para probar lo que estaba diciendo, o sea, con la operación que ha hecho este hombre y después con la publicidad de esto por un jornalista como Glenn, o sea, con credibilidad la gente sabe lo que pasó. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que nosotros tenemos que mirar, y yo todo el tiempo miro a lo que acertamos y erramos, pero tenemos que saber que no es acerca de nosotros, es acerca de ellos, la lucha que vivimos hoy en América, sobre todo en América del Sur. O sea, la gente mira lo que ha hecho Evo con Noé, no es acerca de Evo, es acerca de un golpe con la sociedad civil organizada y violenta como está en Brasil y con los militares. Es lo que han hecho con Cristina, la violencia política, incluso de género, ¿no? Que Cristina fue bárbaramente violentada, los hijos, a Néstor y todo lo que han hecho con ella. Pero tú empezaste a preguntar con algo que me gustaría decir. Me preguntas, ¿y estamos reaccionando? Yo imagino que sí. Sabes que cuando creo que las elecciones en Bolivia fueron como, ¿no?, el día que miramos y decimos, vamos a volver. Y yo me acuerdo mucho, porque vivo en Porto Alegre y estaba organizando eso como jovencita en la ocasión, no que tenga 80 años, pero como joven estaba organizando el Foro Social Mundial. Y me acuerdo que en el primer foro, en el 2001, decíamos, un otro mundo es posible, pero el otro mundo estaba muy lejos. Yo miraba, claro. Estábamos nosotros y con debates muy... los partidos no son necesarios. Sí, los partidos son necesarios. Los gobiernos no son necesarios. Estábamos casi perdidos en eso, ¿no? Personas, me acuerdo que decían, bueno, el internacional no existe más, solo existe el local. Y 2 años después, solo 2 años después, nosotros teníamos vencido elecciones en todo el continente. O sea, teníamos Néstor, Tabaré, Lula, Chávez, Lugo, Evo, Rafael, Zelaya más adelante. Solo no estaban ustedes los mexicanos, pero estábamos como muy fuertes. Y te digo eso porque creo que a veces una especie de... Los días son muy complejos, son muy difíciles. Creo que a veces nos quedamos pesimistas. Y bueno, la realidad está cambiando mucho. El tema de la pandemia hace con que las contradicciones se queden muy más visibles al pueblo, creo yo. No imagino yo, porque en Brasil tenemos millones de personas que en el 1 de enero no van a tener dinero para comer. O sea, las contradicciones se quedan muy más visibles y la lucha política también muy más intensa. Entonces creo que vamos a vivir cambios profundos en el próximo periodo, para mejor, creo y lucho, ¿no? Porque solo con mi creencia no vamos a cambiar, pero con la lucha sí. Sí, no, maravilloso tu optimismo de la voluntad, aún dentro de este contexto pues como decía Gramsci, ¿verdad? Pesimismo de intelecto, ¿no? De ver las cosas como son, pero adelante. Una inspiración, Manuela. Vamos a ver un segundo corte y regresamos ahorita para el último bloque, nuestra excelente conversación, diálogo con Manuela Dávila desde Porto Alegre. Aquí seguimos con Manuela Dávila. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, Manuela, público. Estamos hablando ya sobre el tema del COVID. Este contexto ha sido muy duro para todos nosotros. Pues aquí estamos haciendo el programa de tele vía Zoom, pero también nos permite estos enlaces internacionales. También hay una posibilidad comunitaria. Pues hablemos primero sobre el lado oscuro. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Brasil? Hay una crisis humanitaria.
en Brasil hoy como resultado del COVID y en particular las políticas públicas de Bolsonaro? Tú lo sabes, John, que cuando la pandemia ha empezado, yo imaginé que un tipo de la disputa política que hacía Bolsonaro iba a terminar, porque la pandemia es una realidad muy intensa, o sea, el presente se torna muy largo y la gente tiene que hablar acerca de la verdad. Pero yo estaba completamente equivocada, porque el primer tema es el negacionismo, o sea, Bolsonaro nunca ha reconocido el tema de cómo la pandemia es real y cómo el virus es real. Pero O él sea, tuvo COVID, ¿no? Él mismo se enfermó sí, de la sí, enfermedad, pero ¿no? la O sea, verdad tenemos hoy como 180,000 muertes en el país por el trabajo que han hecho los gobernadores con una acción en juicio en la Suprema Corte que ha permitido que ellos trabajasen al revés de lo que pensaba el presidente. O sea, tenemos casi 200,000 muertes mismo con una actuación muy fuerte de los gobiernos, porque la verdad es que el presidente adoptó la postura de negación de la existencia de la pandemia y de un esfuerzo muy largo para no hablar de salidas para eso desde el punto de vista sanitario. O sea, ¿por qué? Porque intentó fragilizar el sistema público de salud, que en Brasil, de Brasil es el más largo del mundo. O sea, tenemos un sistema de salud con muchos problemas, pero es universal. Toda la gente tiene derecho a él. Y por otro lado, porque él es algo muy constrangedor para un brasileño, pero tiene una relación de subordinación con los Estados Unidos que no es solo como tenían los otros presidentes, algo bueno que tiene que ver con el ideario y eso, pero él no tiene ninguna relación con China. Y como el tema de la vacunación pasaba por el tema de China, o una de las alternativas está con China, ellos han prácticamente rompido relaciones con China en el gobierno por el tema sanitario, incluso con el negacionismo con el preconceito, ¿no? O sea, con la xenofobia. Eso es algo. y eso Ahora, es totalmente contradictorio porque en realidad donde hay más contagios hoy es en los Estados Unidos, ¿no? O sea, ahora China es relativamente seguro. Si quieres cortar relaciones con alguien por razones sí, sanitarias, sería con los Estados Unidos hoy, sí, ¿no? pero es algo muy... El tema es que es algo tan imaginario que es siempre muy complejo de hablar para alguien, porque el tema es que ellos han generado una interpretación en la sociedad brasileña a partir de lo que significa el presidente de la República, o sea, la más fuerte voz del país, ¿no? La voz del presidente, que el virus es un virus chino y que los chinos están haciendo una especie de guerra biológica con el mundo. Y eso, y bueno, imagínate el embajador de China en Brasil, el hijo del presidente se pone a decir eso. O sea, y que la verdad es que es ahora, por ejemplo, con el tema de la Navidad, que decían ellos en la Navidad, decían, mira, es una fiesta de la familia la Navidad. ¿Por qué ellos no tienen ganas que las personas reúnan sus familias en la Navidad? Porque son anticristianos. ¿Tú comprendes cómo construyen las narrativas ellos? Entonces, si un gobernador, mismo de centro derecha, pero no negacionista, dice, mira, no tenemos cómo hacer, como han dicho, festividades de Navidad con 30 personas porque estamos en una nueva onda de contagio. Ellos dicen, la Navidad es la fiesta religiosa más importante del país. Ustedes son antirreligiosos como los chinos. O sea, es algo muy ideológico, pero que encuentra eco en una sociedad exhausta. Porque si tú me preguntas si yo tengo ganas de estar en Zoom contigo o estar en la Ciudad de México como hemos estado, yo tengo ganas, por favor, me permite estar en la UNAM contigo, ¿no? Claro, O sea, si por yo estoy supuesto. así, no, yo tengo ganas, mi papá está aquí, ¿cómo no voy a mirar a mi papá? O sea, todos estamos exhaustos. Mi marido es artista, o sea, no ha hecho un show en el año. Es una realidad muy frágil económica. Entonces, el discurso ideológico de él encuentra un cierto eco. Pero tenés que imaginar que la pandemia ha encontrado un Brasil quebrado. O sea, no es la pandemia la responsable por todo, pero ha encontrado un suelo muy fértil, como decimos nosotros, porque teníamos 14 millones de desempleados antes de la pandemia. O sea, teníamos una situación económica muy, muy sencilla.
Y ahora tenemos más, porque tenemos no solo los desempleados más frágiles, sino los otros profesionales, incluso algunos de la clase media que están sin trabajar. ¿Cómo hemos vivido el año? Hemos vivido el año con una lucha que fue una lucha y una disputa de la izquierda en el Congreso, que es lo que llamamos agenda emergencial, ¿no? Un soporte del gobierno, como han hecho en los Estados Unidos, no lo sé qué han hecho en México, pero algunas naciones han hecho eso. Luchamos y llevamos, o sea, el gobierno tiene un soporte hoy que son como $150 para miles y miles y miles de personas, pero no va a estar. Y entonces yo creo, y luchamos mucho para que no sea, que la crisis humanitaria puede ser mayor en el 2021, en ese año que ingresamos. Porque, mira, te hablé de mi hija cuando estábamos en el bastidor y creo que... Ahí está. Qué bueno que salga en la tele. Con los auriculares, pero está, como estamos a las 8 de la noche en Brasil, está en el horario que me pongo con ella. Ahora, pero ahora, John, tú hiciste... Un saludo desde México para la nena. Yo creo que el 2021, que deseamos todos que sea un año mejor para nuestra gente y es en esto que vamos a luchar, ¿no? Por esto que vamos a luchar. Pero creo que va a ser un año aún más complejo para el mundo y para Brasil. Por eso tenemos que tener capacidad de estar con nuestra gente, de oír a nuestra gente y de luchar de una manera unitaria por nuestra gente en Brasil y en el mundo. Danos algunas sugerencias, algunas propuestas ahí que la nena también nos ayude en México, porque aquí en México estamos apenas iniciando un gobierno nuevo. En 2018, pues nosotros apenas empezamos el nuevo gobierno democrático después de, pues pueden ser 30 hasta 50 años de gobiernos de derecha. La verdad es que nosotros no habíamos tenido un gobierno digno desde 1940, en que terminó su gobierno Lázaro Cárdenas, que gobernó de 34 a 40. Y en los últimos 30 años, pues una época neoliberal más fuerte. Y apenas estamos iniciando, apenas tenemos 2 años, es que lo acabamos de celebrar el pasado 1 de diciembre de 2020, los 2 años del gobierno observador, son 4 más, es un sexenio. Esperemos que aún después siga el proyecto democrático. No hay reelección en México, eso es muy importante. Todavía tiene, y esperemos por mucho tiempo, el presidente del observador una tasa de aprobación impresionante, entre 65 y 70%. Pero la angustia siempre está ahí. Bueno, yo que no estoy en el gobierno, mi esposa sí, y muchos amigos están ahí, pero yo que estoy fuera, sí vivo como una especie de angustia constante, esperando que igual podría pasar algo muy malo. ¿Cómo evitamos que se nos reviertan estas conquistas y consolidar las que estamos construyendo? ¿Cuáles son las grandes elecciones fueron 13 años, ¿no? 12 años de gobiernos del PT en Brasil, ¿no? Yo no creo en fórmulas, ¿no, John? Ni recetas, pero sé cosas que nos faltaron. Y creo que fueron cosas importantes. O sea, yo creo que tenemos que saber que gobierno es gobierno y movimiento social es movimiento social. México tiene un movimiento social muy vivo, ¿no? O sea, tiene la tradición, es la tradición de López Obrador, como fue la tradición de Evo, o sea, y de Lula. Pero yo creo que hay la necesidad de tener un movimiento social crítico, que sea parcero del cambio, pero que siga nos poniendo adelante. O sea, ahora yo no estoy en el gobierno, no estoy como diputada. Tú miras el mundo desde un otro espacio. El mundo no tiene una sola mirada. La mirada del gobierno es una, la mirada de los movimientos sociales es otra. Y es importante que nos ponga a andar. Si caminamos lado a lado, andamos más despacio y tenemos que andar muy ligero porque tenemos que cambiar nuestros países. Creo que eso es algo. El tema de hablar con la gente, que es algo que no... La derecha coordena los medios, los oligopolios de media en el mundo, en Sudamérica y Latinoamérica son tremendos. O sea,
nosotros a veces no percebemos que en el mundo no existe lo que existe aquí. Miramos a las democracias de Europa y pensamos, mira, ¿cómo están en eso? No hay la concentración de comunicación en el mundo como hay en Sudamérica, en América Latina y México. Solo hay en Italia, creo, que mira, no es un buen ejemplo porque está la extrema derecha también. Entonces creo que tenemos que saber cómo hablar con la gente y cómo hablar con la gente de una manera que el presidente Hugo Chávez lo sabía hacerlo con el aló presidente. ¿Te acuerdas de eso? A veces Claro, pienso, por supuesto. a veces pienso, mira, él no hablaba, él oía. Y eso es algo que tiene que ver con los dos, con la comunicación, con la manera que la sociedad se organiza en el tiempo de las redes sociales. O sea, la gente imagina con razón que tiene el derecho de hablar y que todas las personas, yo, López Obrador, tú y todas las personas tenemos la misma voz ahí, como en las elecciones. Y eso no es algo simple, es un cambio muy profundo en la cabeza de la gente, tiene que ver cómo nos organizamos y cómo nuestros partidos se organizan en eso, ¿no? Como espacios más democráticos. Y yo creo que tenemos que hablar con la gente acerca de un proyecto. Eso es algo que tenemos que hablar del futuro con la gente, hasta dónde queremos caminar. Yo a veces pienso que nosotros en Brasil teníamos muchos sueños y cambiamos mucho la vida de la gente, mas hablábamos poco con la gente hasta dónde podíamos caminar. Teníamos una ruta muy más larga y no hablábamos acerca de ella. O sea, eso Evo lo hace, por ejemplo, o Rafael lo hacía con el tema del socialismo del siglo XXI. Yo no sé, cada país tiene una historia, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hablar de un sueño, porque la gente, todos nosotros, John, caminamos hasta algún punto. Y la gente no puede pensar que llegamos al punto porque estamos en el gobierno. Porque López Obrador, así como Lula, ha intentado mucho gobernar el México. Y la gente que no nos escucha hablar del futuro, sino solo del presente, imagina que el destino del viaje era el gobierno y no está más allá. Necesitamos del gobierno para garantizar que la gente tenga comida, para garantizar que la gente tenga trabajo, para garantizar que las mujeres tengan respeto en el trabajo o en sus casas. O sea, o que la cultura, ustedes tienen eso muy vivo en México, ¿no? Es algo tremendo lo que hacen con la cultura. Yo me quedé así asombrada, para usar una expresión, con lo que vi en la Feria de Zócalo, por ejemplo, con la gente de Pacotaiba, con Marina. O sea, tenemos que hacer cambios conjuntos. El cambio económico es el más importante, por supuesto que es, porque es lo que garantiza dignidad a la gente. Pero si no intentamos disputar la cabeza de la gente, cuando la economía tiene problemas, la gente puede imaginar que el bus no es más el bus para estar. Entonces creo que eso, que tiene que ver con eso. Yo creo que es muy bonito lo que dices, estoy de acuerdo contigo, tanto con respecto a la comunicación, ¿no? El presidente López Obrador lo ha resuelto o lo está logrando en cierto sentido con sus famosas mañaneras. Todos los días da conferencia de prensa, que estas conferencias duran hasta 3 horas y media, ¿no? De diálogo con los periodistas, y a veces no son periodistas así muy de tele, sino youtubers y ciudadanos que están compartiendo reclamos y dialogando. Y por otro lado, el tema de las utopías, ¿no? Quizás es una palabra vieja porque la utopía lo deja así con mucho tiempo hacia el futuro, pero sí la visión de futuro, la siguiente conquista, porque tienes razón, López Obrador luchó en 2006, en 2012, fueron realmente 15 años de lucha. Simplemente llegar a Palacio Nacional fue una celebración nacional después de tantas elecciones fraudulentas. Mundial, porque nosotros conmemoramos con ustedes. Sí, no, una cosa hermosa, pero ¿cuál es la siguiente conquista? ¿Cuál es la siguiente victoria, la siguiente fiesta que vamos a tener? Se habla luego del post-neoliberalismo, pero eso es en función del neoliberalismo, es después de cuál es el siguiente paso realmente. ¿Abrazas ese término entonces de Rafael Correa, del socialismo del siglo XXI? ¿O cuáles son algunas de tus las claves ideológicas que yo no sé,
porque yo creo, John, que cada uno de nuestros países, en nuestros procesos, tienen que tener un nombre, ¿no? O sea, en Brasil nosotros hablamos mucho del proyecto de desarrollo del país, porque imagínate, un país como Brasil que hoy no tiene insumos para la vacuna, no es que no tienen la vacuna, no tiene cómo vacunar a la gente porque no tiene industria más, la industria básica de la salud. Pero yo miro todas las experiencias ahora en el pasado, como te digo, es muy más simple mirarlas, ¿no? Y yo creo que en algunos lugares se habló más del futuro do que en otros. Eso no significa que no tengamos hecho cambios en todos. No es acerca de lo que hemos hecho, por favor, no es acerca de eso. Pero a veces creo que, mira, yo creo que en Argentina, Cristina ha hablado más de los enemigos do que en otros espacios. No es acerca solo de ella. Es acerca de, en Argentina ellos han hablado, han dado nombres para los enemigos, ¿no? Más que en otros espacios, en otros países que acompaño yo. En Ecuador, Rafael ha dicho, tenemos un camino. O sea, yo creo que tenemos que mirar a eso. ¿Por qué los argentinos volverán? Bueno, tiene que ver con muchas cosas. No tiene que ver con la unidad, que es algo muy importante. Tiene que ver con la cámpora, que es una juventud muy moderna que Cristina ha impulsionado, ¿no? Que tiene trabajo de movimiento social y no de gobierno. O sea, tiene que ver con... ¿Por qué Evo ha volvido? No él, pero ellos, ¿no? A mí, tú sabes que tenemos... Yo me apego mucho a las cosas simbólicas, así, como marcas de los procesos. Yo no me voy a olvidar dos momentos en nuestra historia reciente. Lula fue detenido en su sindicato, ¿no? O sea, tenía como volver a su espacio de lucha. Y Evo, cuando estaba saliendo, durmió con sus hermanos en el campo. ¿Te acuerdas de la imagen? Después que había salido, o sea, tiene que ver con estos símbolos de la gente, de quiénes somos y de hacer con que la gente sepa que estamos en el gobierno. Tenemos los mismos enemigos de siempre porque no se van a convertir en nuestros amigos, los enfrentamos, es acerca de eso, ¿no? Los enfrentamos a los intereses de ellos y que, bueno, estamos en el mismo espacio y tenemos que hacerlo culturalmente también. Yo creo que esa es la dimensión que no hemos trabajado muy intensamente en Brasil, una disputa más simbólica de quién somos nosotros y de quién son ellos. Muy bien, Manuela, pues nos quedan 30 segundos para una despedida para los mexicanos, un último mensaje para México, por favor, Manuela. Fue una alegría, John, hablar contigo y deseo que todos tengan un buen año, que sea un año mejor, con más salud, con más trabajo, con más felicidad para nuestra gente. Gracias, una alegría hablar contigo y con todos de México. Muchísimas gracias, la alegría es compartida, un honor, de veras que nos hayas compartido esta hora de muy rica discusión e intercambio, hemos aprendido mucho de ti y te deseamos mucho éxito en las luchas que se acercan y que vienen en Brasil, estamos contigo, Manuela, y con todos los brasileños. Muchísimas gracias. John. Esperamos de nuevo en una semana aquí, de nuevo en TV UNAM para tus Diálogos por la Democracia, ha sido un gusto.